Entonces nos enfrentamos a la compra-venta, a la dación en pago, donaciones, permutas, leasing, constitución de la fiducia, opción de compra del leasing, porque existen enajenaciones. Ojo, acá el aporte social en especie no se incluye. ¿Por qué no se incluye? Porque el mismo estatuto en el 319 pues dice de que no es un ingreso que constituye renta, entonces no es necesario hacer la declaración juramentada. Porque si yo voy a determinar, hago la declaración juramentada para determinar la renta bruta, y si eso no es renta bruta, pues entonces no tiene sentido hacer la declaración juramentada. Las sucesiones. Pues si alguien le va a coger la declaración juramentada al difunto, vaya y venga. Pero no es posible hacer una declaración juramentada. ¿Quién va a hacer la declaración juramentada? Además, como expliqué en el Impuesto Nacional al Consumo, ya cuando se realiza la sucesión y se autoriza es porque ha pasado el trámite tanto en la superintendencia como en la administración de impuestos, y la administración de impuestos ha manifestado: señor notario, proceda con la autorización porque ya la sucesión ya cumplió con todas las obligaciones formales y sustanciales. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo la renta líquida allí? La renta bruta, no es posible determinar la renta bruta. Entonces, díganle a su abogado que ese poder perfectamente le sirve para realizar su escritura de sucesión automáticamente, porque efectivamente no es necesaria la declaración juramentada para efecto de las sucesiones. Un momentico, ya, ¿sí? No importa la retención en la fuente, pero efectivamente para la persona, a pesar de que es a título gratuito, sí debe determinar posiblemente una ganancia ocasional. Entonces sí tendría que realizar la declaración juramentada. Sin embargo, ahí no hay problema porque en las donaciones se aporta el valor comercial del inmueble, así que no habría problema por la declaración. El precio del leasing en este caso, pues automáticamente, como en aquel caso del Impuesto Nacional al Consumo, en este caso de la opción de compra, pues será el valor de la opción de compra. ¿Cómo debe decir la declaración juramentada? Lo mismo que dice la ley. Lo mismo que dice la ley. Entonces aquí debe decir: declaramos bajo la gravedad del juramento que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente. Asimismo declaramos que no existen sumas que hayan convenido o facturados por fuera de la misma. Esta declaración se hace de manera libre y espontánea, sin responsabilidad del notario. Eso tiene que dejarlo el notario claro. Tiene que siempre manifestar que es que el notario, como lo decía el doctor, no responde por las declaraciones de las partes. ¿Correcto? No le va a atribuir una responsabilidad penal porque él no responde. Pero entonces tiene que dejar su respectiva anotación. Ahorita déjeme termino y con gusto todas las preguntas que gusten. No, para nada, hacemos todas las preguntas y aquí nos tenemos hasta las 7 de la noche. Doctor Rojas, ¿usted me autoriza que le responda a todas las preguntas hasta las 7, 8 de la noche, que se queden los notarios aquí? Sí, señor. Ya tenemos autorización de nuestro presidente, así que echemos para adelante. Bien. Derechos notariales. La escritura pública de compra-venta por valor de 100 millones en la que no se realizó la declaración juramentada. Automáticamente 100 por 4 son 400. Base para la declaración, para la retención en la fuente, y base para los derechos notariales. Ese es el castigo que trae la norma. ¿Cómo se debe reportar? Aquí hay un ejercicio de cómo reportarlo. Les recuerdo, esas diapositivas se encuentran en la página de la Unión. Usted le da ahí capacitación de ley de financiamiento, memorias, Ángel Torres, automáticamente allí le aparecen las diapositivas. No les voy a cobrar derechos de autor, así que tranquilo. Dice allí: señores DIAN, referencia, reporte del artículo 90 modificado por el artículo 53 de la ley tal, ley de financiamiento. En cumplimiento del artículo antes mencionado, en mi calidad de notario, me permito reportar, porque así lo dice la norma, es el verbo que señala la norma, que la escritura pública número tal, de fecha tal, otorgada en la notaría, los comparecientes se abstuvieron de declarar. Atentamente, el notario. Esto también se debe hacer para las autoridades de impuestos, no dice solamente la DIAN, dice autoridades de impuestos. Y entiéndase por autoridades de impuestos, pues las del orden nacional, la del orden departamental y la del orden municipal, si lo hubiera. Como aquí en este caso, pues no tenemos ningún impuesto
a la orden de que se fuese a tomar la escritura pública para el cálculo, sino que después, en el caso del impuesto predial, pues eso es otra historia que se hace a través de los cálculos catastrales que hace el Agustín Codazzi. En la escritura, la advertencia, esto no puede dejarse pasar. Todas las escrituras tienen que tener la advertencia, todas, se declare o no se declare bajo la gravedad de juramento. Porque es que el notario siempre tiene que salvar su responsabilidad. No declaró, no importa, ahí está. No declaró, también está la advertencia de que se le cobra por 4 veces. Dice que el notario advierte y deja constancia a los comparecientes que al abstenerse de realizar la declaración bajo la gravedad de juramento, el precio real del negocio jurídico y sobre la no existencia de sumas convenidas, este suscrito deberá cobrar el derecho notariales por 4 veces. Y asimismo reportará, ojo, la irregularidad. Me parece un poco arbitraria la ley, pero es la ley y hay que cumplirla. Principio de legalidad. Entonces, reportar la irregularidad. No la estoy llamando yo irregularidad, lo dice la ley. Bien. Me detengo un poco a explicar otra cosita, doctor, y aprovechando que usted está aquí, y aprovechando que está la doctora, que me enteré esta mañana que era la representante de los notarios hasta en fondo, y me excusan que esto a todos les interesa. Se requiere sí o sí, que automáticamente, no es para este año, sino para el año entrante, que las escalas para la determinación de subsidios ya no solamente sean en 20 salarios mínimos. Eso se necesita que suba porque van a sufrir los ingresos, tanto por la declaración juramentada como por la declaratoria de valor real. Eso tiene que subirse sí o sí, porque si vamos a hacer herramienta para la administración de impuestos, eso tiene que tener una compensación, por Dios. Claro que sí, pero mientras tanto cóbrelo por conceptos varios, doctora. Bien, es una declaración juramentada y las declaraciones juramentadas las puede cobrar el notario. Hace parte del servicio. Pregunto, ¿el inciso 7º tiene algo que ver con el notario? Los inmuebles adquiridos a través de fondos, fiducias, eso hace parte de la vigilancia y control. Por favor, presten un poquito más atención y hacemos todas las preguntas que quieran al final. Es más, si nos queda espacio, les acepto comentarios, que créanme que cada capacitación hemos ido retroalimentándonos y créanme que yo no tengo la última palabra para nada. Aquí escucho, pues, y siempre hemos quedado con la duda, y con quien quedo con la duda lo llamo, inmediatamente tengo la respuesta, y ahí vamos creciendo, porque es que al final lo que nos interesa es que todos los notarios puedan prestar un servicio y que mañana no tengan ninguna responsabilidad de tipo ni fiscal, ni disciplinaria, ni mucho menos penal. Artículo inciso 8. En este entonces paso a responder también la pregunta del amigo con respecto a la permuta. Resulta que el inciso 8 no aplica al notario, aplica a todo el mundo. Todos los que vayan a comprar tienen que tener en cuenta este inciso del artículo 90. Todas las personas que vayan a adquirir un bien inmueble tienen que tener en cuenta este artículo. A partir del 1 de enero de 2019 no serán constitutivos de costos de los bienes raíces aquellas sumas que no se hayan desembolsado a través de las entidades financieras. ¿Qué quiere decir eso? Mi querido amigo, si usted compró un bien por 200 millones y mañana lo vendió por 500, entonces su renta bruta son 500. ¿Cómo así? Si yo lo compré por 200, tengo que tomar 500 menos 200, la renta líquida debe ser 300. No, señor, como no lo pagó a través de una entidad financiera, su renta líquida son 500 y eso es lo que quiere decir este inciso. Cosa que es muy grave. No obstante, hay que cumplir la ley. Hágalo con un cheque, hágalo con una transferencia bancaria, autorice al banco que le pague. Entonces, en ese orden de ideas, pues tiene que... Aquí resulta por favor, llega la pregunta maquiavélica, señor, pero es que yo tengo ¿cómo hago yo? Si ya yo pagué el inmueble. ¿Cómo hago si ya yo pagué el inmueble desde el año pasado? Entonces, ustedes no escucharon esto en ninguna parte. Pueden hacer un contrato de promesa de compra-venta el año 2000,
diciembre de 2018 y es totalmente válido, eso no requiere autenticación, es válido, firma de las partes, contrato de promesa de compraventa en donde dice que se recibió el precio del bien en su totalidad y punto, se acabó el problema. ¿No me escucharon? ¿Correcto? Seguimos. ¿Tiene algo que ver este inciso noveno? Pues absolutamente nada. Esas son las ventajas de estar del bando contrario de la administración de impuestos. Décimo tampoco. 11. Ojo, como la norma dice enajenaciones, y efectivamente la escritura pública, las ventas de acciones no se hacen por escritura pública, no conozco la primera al menos. La venta de cuotas o partes de interés social, como se constituyó la sociedad limitada por escritura pública, pues esta también se hace por escritura pública, la hemos hecho por escritura pública y así lo dice la norma. Entonces, esas cuotas o partes de interés social también tiene que llevar la declaración bajo la gravedad de juramento, por supuesto. Bueno, entonces me pregunta un notario, doctor, ¿cómo hago para calcular el valor intrínseco? ¿Cómo así? Sí, es que ahí dice que tiene que tener un valor intrínseco que no puede ser superior al 30% y el incremento. Yo, doctor, no, señor. Usted simplemente responde porque haga la declaración juramentada. Eso del valor intrínseco, no, eso tendrá que determinarlo la persona que vaya a hacerle la inspección a su declaración de renta. Usted no tiene absolutamente nada que ver con eso. Bueno, pero sí tiene que hacer la declaración juramentada. Si no la hizo, 4 veces el valor del impuesto de renta y 4 veces los derechos notariales. Entonces aquí caso 1, vamos a los casos. Presten atención, aquí vamos a combinar entonces el impuesto nacional al consumo con las declaraciones juramentadas. Y al final les hago una precisión sobre si es posible o no la declaración con poder, que es la pregunta que más han realizado. Caso 1, Pedro vende a Juan un lote urbano por 1,000 y manifiesta no realizar la declaración juramentada. Debe cobrarle impuesto nacional al consumo, ¿por qué? Porque superó los 918 millones y resulta que está vendiendo un lote urbano. Cobra los derechos notariales con base en 4,000, la retención en la fuente con base en 4,000 millones, reporta a las autoridades tributarias y por supuesto deja la respectiva constancia. En todas las escrituras dejen las advertencias. En todas las escrituras dejen las advertencias. Caso 2. Pedro realiza una cesión las cuotas o partes de interés social que posee la sociedad. Entonces, como les decía, la sociedad de esas ventas también tiene que tener sí o sí la declaración. Solicitar la declaración, en caso cobrar la retención en la fuente de acuerdo a si realiza o no la declaración o no la realiza. Si la realiza normal, si no la realiza 4 veces. Reportar en caso negativo, en caso de que la persona no quiera, reportarlo. Y dejar las respectivas constancias. Tercer caso. Pedro vende a Juan por valor de 1,000 millones. Perdón, 100 millones. Y el avalúo catastral es por 120. Y hace la declaración juramentada. Entonces se debe cobrar los derechos notariales con base en 120 porque son el avalúo catastral tendrá que cobrar la retención en la fuente con base en 120, como lo dice la parte del inciso 6, en donde los castigan en renta, y como lo dice también el inciso 4, por favor, que trata del impuesto de renta, de que no puede ser menor por el avalúo, entonces deberá cobrar. Dejar la respectiva constancia. Por favor, seguimos. No, pues qué chistoso, ustedes comiendo y yo no. Así no se vale. Bien. Resulta entonces que ¿cómo hacemos cuando la venta es menor al avalúo catastral y no practican o no realizan la declaración juramentada? Ojo, se tiene que castigar 4 veces por el avalúo catastral. ¿Cuál es la razón? Es una razón muy lógica y sencilla. Pues no va a pretender entonces hacer una evasión fiscal o una elusión fiscal en ese sentido, en que yo diga, bueno, el avalúo son 120 y voy a vender por 10 millones para que me castigue, no voy a declarar bajo la gravedad de juramento, entonces va a ser la liquidación por 40 millones, no es posible. Entonces por esa razón se le castiga 4 veces con base en el avalúo catastral. Bien, antes de las preguntas voy a responder ya una de las preguntas que me hicieron ahí, a lo cual
Créanme, yo soy muy respetuoso. Voy a responder lo del poder. Atención, lo del poder. Yo soy muy respetuoso de lo que piensen ustedes. De hecho, considero grandemente que en nuestras diferencias está el crecimiento de nuestra nación, y tiene que ser el mundo muy aburrido si pensamos igual. Eso tiene que ser demasiado aburrido. No obstante, pues les doy mi opinión profesional con respecto a si es posible hacer la declaración el apoderado si el poderdante no realizó la declaración en el poder. Desde el punto de vista del derecho civil, yo puedo hacer una argumentación sobre el contrato de mandato, de que se entiende extensivo, de que el que puede lo menos puede lo más, o el que puede lo más puede lo menos. Yo puedo interpretar de que el contrato de mandato contempla civilmente, llámese poder especial, llámese poder general, e inclusive en el poder general yo puedo sustentar y argumentar que por el ser un poder general en donde administra y ni siquiera sabe el poderdante por cuánto es el valor de la venta, sino que es responsabilidad del apoderado, entonces se sustituiría esa responsabilidad en el apoderado. Yo puedo decir muchas cosas y argumentarlo, y es posible de que sea así. Entonces, bajo la figura del derecho civil, yo bien podría argumentar que sí sería posible. No obstante, paso a la figura del derecho penal. Bueno, y aquí está un penalista, que son los propios para decir esto. En mi concepto profesional de abogado, nadie puede declarar bajo la gravedad de juramento por otro, porque eso es un acto personalísimo. Siendo un acto personalísimo, mal podría yo hacerlo como apoderado, declarar bajo la gravedad de juramento por otra persona. Entonces, bajo la figura del derecho penal, no es posible la realización de tal declaración juramentada. Bien, un momentico. Pero ahora se los voy a argumentar desde el punto de vista del derecho notarial, que es al fin y al cabo el que más nos interesa a nosotros. Miren una situación que pasa aquí. Si bien es cierto, las declaraciones que hacen las partes no afectan al notario, porque es responsabilidad de las partes, el notario no responde por tales declaraciones. El notario no responde, si bien es cierto. No obstante, el notario, ¿qué hace el notario? Dar fe pública. ¿Y qué es eso de la fe pública? Entendida la fe pública como aquella confianza que se deposita ante el notario para que aquellas personas que acuden a la notaría puedan realizar su negocio jurídico con toda tranquilidad, porque han depositado en el notario esa fe pública para que éste brinde el trámite que están realizando o el negocio jurídico que están realizando, y ellos puedan sentirse tranquilos de que lo que realizaron se encuentra acorde a la ley. No obstante, si por cualquier casualidad o por cualquier evento esa realización de la declaración juramentada pudiera tener algún inconveniente de tipo civil o de tipo penal o de cualquier tipo sobre el poderdante o el apoderado, automáticamente se perdería la confianza en el notario, desnaturaliza la fe pública. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho notarial, no es posible dejar un bache en el que se pueda entender de que las personas que acudieron a la notaría pueden tener algún inconveniente, sea de tipo penal, sea de tipo civil. Entonces, no es posible desde el punto de vista del derecho notarial realizar tal declaración juramentada, porque es posible que desnaturalice nada más ni nada menos que la fe pública. Esa es mi opinión, y yo respeto mucho las opiniones que todos ustedes tengan. Ahora sí, paso a preguntas. Tratemos de que sean preguntas más no comentarios al respecto. ¿Usted quería decir algo, doctor? No, terminado. Gracias. Primero, para agradecer al doctor Márquez, nuestro notario penalista, notario de Bogotá. Muchas gracias, doctor Márquez. Y al doctor Torres, también muchísimas gracias. Permítame algo sobre los poderes. Es que el rendir
una declaración bajo juramento, es decir, hacer el juramento es un acto personalísimo, pero en la práctica tenemos muchos problemas, poderes que ya vienen, poderes generales, poderes otorgados el año pasado, pero la verdad que es uno de los actos indelegables como el de testar. Entonces, y aún más, surge un interrogante, un poder general, yo le digo, le doy poder para que usted haga la declaración bajo el juramento cuando lo necesite, ¿es válido o no? Eso tenemos que desenredarlo también, pero es que es un poder, el juramento genera una responsabilidad personal única con efectos penales también. Y entonces, ¿cómo se establece la responsabilidad penal en ese caso? Yo no puedo comprometer a otra persona bajo juramento. Bueno, eso lo vamos a hacer. Pero vea, doctor, le cuento, escúchenme, préstenme atención a lo siguiente. Se presentó ya, inclusive en mi notaría, una escritura de constitución de usufructo y el inmueble está evaluado en 2.600 millones de pesos. Se hizo el usufructo, ya llegaron a consolidar la nueva propiedad. Entonces, en el usufructo no podemos hacer las retenciones ni se paga el hipoconsumo porque no hay transferencia del inmueble. Y al paso siguiente, consolidan la nueva propiedad y no hay transferencia tampoco del inmueble. Es una consolidación de la nueva propiedad. Entonces, ya se presentó la primera situación bien complicada. Y fíjense que cada vez que se trata de tapar un hueco, en el caso de las fiducias, ¿qué ocurría? Decía, el apartamento vale 200 millones y había un contrato por fuera de construcciones, adecuaciones y mejoras por 800 millones para eludir el pago de los impuestos. Óigame, doctor, me preocupa esto de la constitución del usufructo y acto seguido escriturario, la consolidación de la nueva propiedad. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿No estás escuchando? Sí, estás escuchando perfectamente. Sencillo, si no existe la transferencia, no aplica el impuesto. Así es sencillo. No hay la transferencia, no hay el impuesto. Entonces todo el mundo va a hacer eso. Entonces habría que reglamentar este artículo que por ninguna parte se visiona reglamentación, porque lo que se visiona reglamentación es lo anterior. Entonces créame que lo van a reglamentar cuando la administración vea la primera escritura. Pero entonces todo el mundo va a hacer eso. Si no hay la transferencia, si no hay la transmisión, pues no va a haber el impuesto. Entonces no lo hay, porque no existe la transferencia, no existe la enajenación. Entonces si no existe, por ningún motivo se aplicaría el impuesto. A ver, ahora sí abrimos a preguntas. Doctor. Señor. Esto quiere decir entonces que nosotros como notarios ya no podemos, por ejemplo, extender escrituras cuando van las personas en agencia oficiosa o en estipulación para otro, porque ninguno de los dos tendría la posibilidad de declarar por el que está estipulando o por el que está agenciando. Mi concepto es que tampoco aplica para la agencia oficiosa. Señor. Perdón, allí habrían dos temas. Uno, sí, señor, en relación con los poderes. Si a la persona la facultan para negociar el precio, ¿quién mejor que el apoderado para decir por cuánto negoció? ¿Cómo lo va a poner en cabeza de otra persona a que diga bajo la gravedad del juramento algo que ni siquiera le consta a él, porque le consta al apoderado? Uno. Dos, cuando yo actúo cuando hago la estipulación en favor de un tercero, soy yo quien estoy adquiriendo el bien a nombre de esa persona. Entonces tampoco pueden decir que no puede hacer esa declaración, con mucha pena. Sí, señor. A ver, el tema del poder, ahí sí estamos totalmente en contraposición a nuestros conceptos, y créame que respeto mucho su concepto, y eso sí, arguméntelo, susténtelo y manténgaselo y viva y muera con ese concepto. Si lo tiene bien claro, argumentado jurídicamente. Le digo, este es el derecho, y el derecho, yo soy contador público y abogado, y a mí me preguntan, ¿cómo es la contaduría pública? Es una carrera excelente. ¿Cómo es el derecho? Espectacular. Entonces, en nuestro derecho, usted tiene la facultad de argumentar en ese sentido, y yo argumento en el mío. Entonces, en eso no nos vamos a pelear ni a poner. Estamos totalmente de acuerdo los dos. Usted en su posición y yo en la mía. Pero, ojo, usted habló de otro caso, que es cuando yo compro para alguien. Si ahí estoy comprando yo, perfectamente puedo hacer la declaración juramentada porque yo soy quien estoy pagando al fin y al cabo.
Entonces, en ese sentido, allí sí se puede, que es la escritura pública que se da cuando se compra para los hijos. Yo compro para mis hijos, pues yo estoy comprando. Yo hago la declaración juramentada porque al fin y al cabo yo soy quien estoy cancelando los recursos. Señorita. Buenas tardes. Cuando otorgamos, por ejemplo, una escritura pública que se hace declaración de construcción y se hace la venta, ¿hay que hacer 2 declaraciones o basta con una sola? Se dice en la declaración juramentada que tanto la venta como la declaración de construcción tienen tal precio y tal precio. Con una sola base. Muchas gracias. Acuérdense que la declaración juramentada es indistinta a tales situaciones o hechos que usted va a declarar. Lo que sí debe hacer es la persona. Entonces yo, cuando llego ante el notario, le digo: señor notario, yo voy a declarar que tengo un carro. Punto aparte. Voy a declarar que tengo una finca. Punto aparte. Voy a declarar que tengo una esposa. Bueno, entonces le cobro 3 declaraciones juramentadas. No, es una sola. Entonces, en ese sentido, manifiesta la declaración bajo la gravedad de juramento que la declaración se hizo por tanto y la venta se hizo por tanto, y es una sola declaración. Aló. Joven. Por favor, respecto del caso 4. Después del... Sí, señor. Respecto del caso 4, donde usted argumenta que se puede vender por debajo del aludo catastral. Sí, señor. El artículo 53 de la reforma dice que el precio debe ser el del costo del inmueble, en ningún momento por debajo del costo del inmueble, por debajo del avalúo o del autoavalúo. Si yo tengo el certificado de tradición que dice, como notario estoy viendo, que el inmueble vale 200 millones de pesos, ¿cómo va a permitir? Estoy participando yo de la evasión de impuestos y puedo verme responsable. Yo como notario tengo el deber de advertencia, tengo que explicar los fines prácticos de lo que es el derecho notarial, tengo también que asesorar a los clientes en favor del derecho. Por supuesto. Entonces no puedo permitir, teniendo yo la prueba en el certificado de tradición que dice que el inmueble fue adquirido por 200 millones de pesos, que a veces el certificado trae el precio, y con ese argumento que la gente jure, diga, no puedo permitirlo. O sea, yo considero que es muy complicado que el notario permita, bajo el amparo de esa norma, vender por debajo de la luz catastral. Sí, efectivamente, pero créame que miren lo que puede pasar. Miren lo que puede pasar. Resulta que yo tengo un predio que vale 1.000. Vale 1.000. Avalúo comercial 1.000. Avalúo comercial 1.000. Resulta de que mañana avalúo catastral 700. Y resulta que mañana pasó un arroyo y se llevó absolutamente todo. Y yo salgo corriendo a vender el inmueble porque no tengo nada. Y yo digo, bueno, no, eso no, ya no cuesta 1.000. Y él dice, bueno, la avalúo catastral, no te doy 500. Él lo vende por su precio, ese es el precio real para él. Pero lo que pasa es que no se puede vender por menos del avalúo. Pero créame que sí hay situaciones en que el contribuyente o que las personas o los comparecientes hacen el negocio jurídico por debajo del avalúo catastral. Muy excepcionalmente, pero de que las hay, las hay. Ahora sí, acá el doctor... respondemos esta pregunta. ¿Cuál otra? Para continuar con el último. El leasing. Sí, señor, por favor. El leasing. En el leasing siempre se hacen las escrituras con el último valor de pago. ¿En la opción de compra? La opción de compra. El valor es la opción de compra porque es un negocio jurídico anterior y yo no puedo cambiarle fiscalmente la regla de juego a un negocio jurídico que ya tiene reglas tributarias y venirle a cambiar las reglas tributarias. Pero la opción de compra, si es menor por el avalúo catastral, ¡pum!, la opción de compra. Esa es la opción de compra, porque es que ya el negocio jurídico se pagó. Efectivamente, con el locatario ya pagó el negocio jurídico. Lo que pasa es que acá los bancos, sí, señor, hacen la escritura con la último pago. Esa es la opción de compra. Esa es la opción de compra. Claro, esa es la opción de compra. Entonces ahí me dice por el avalúo catastral. No, a ver, le explico. ¿Qué pasa con el leasing? El locatario ha venido pagando el negocio jurídico. Resulta que fueron 1.000 millones. La opción de compra es el 10%, 100 millones. Pero inicialmente se realizó el negocio jurídico y el locatario fue juicioso pagando y al final dijo, me quedo con el inmueble, pero el avalúo catastral es de 300 millones. Entonces, no, mire, ya el negocio jurídico se realizó. Entonces, yo no puedo castigar nuevamente ahora al locatario pagándolo con el avalúo catastral cuando ya él lo pagó al precio real, inclusive el valor comercial. Correcto. No, la escritura queda por debajo, efectivamente, por el valor de la opción de... Se cobra por el valor de la opción de compra. Bien. No, a ver, es que lo que pasa es,
A ver, el leasing es un caso excepcional porque ya usted realizó el negocio jurídico, ya usted compró por 1,000. Entonces no lo voy a volver a castigar cobrándole por el avalúo catastral. Ya le estoy diciendo, es un caso excepcional que se cobra con base en la opción de compra. Si la opción de compra está por debajo del avalúo catastral, por 1 peso, esa es la opción de compra y ese es el valor de la venta. No, por favor, nuevamente repito, voy a repetir. Momentico, voy a repetir. Por regla general, se cobra mínimo con el avalúo catastral. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Qué pasa con el leasing? Es un tema excepcional porque ya el leasing se realizó y ya se pagó y se ha venido pagando con el valor comercial, inclusive es un valor real muchísimo mayor. Pero cuando llega la opción de compra, ya el locatario ha pagado ese valor, luego entonces no lo puedo castigar ahora cobrándole el avalúo porque es un negocio jurídico ya realizado y fiscalmente también es así. Eso es otra historia. Allá vamos. Pero es que el locatario, en mi concepto, tiene que cobrarlo con el avalúo catastral porque efectivamente el locatario no se puede brincar a la administración de impuestos haciendo una cesión. Entonces engañando a la administración tributaria para eso. Entonces en ese caso sí, mi querido amigo, estamos de acuerdo con el avalúo catastral. Automáticamente, porque efectivamente una cesión. Entonces ya no me van a entregar a mí como locatario. ¿Quién fue que hice el negocio jurídico? Por una opción de compra cuando yo lo vendí. Porque ya hice una cesión, entonces ahí mínimo opera el avalúo comercial. Muy bien, por favor. Cuando existe una promesa de compraventa, sí, señor, ahí se fija verdaderamente el precio real. Sí. Cuando comparecen esas personas ya, discúlpeme, me regalan agüita, por favor. Hacer su escritura, ¿sí? Sí, señor. Ellos no exhiben la promesa de compraventa, sino que se van por el precio del avalúo catastral que ha sido la costumbre. Sí, señor. Entonces, uno les dice si tienen promesa de compraventa. Entonces, en el evento en que la muestren, esa promesa, para efectos de establecer ese precio real, se puede anexar o se puede protocolizar también con la escritura, o simplemente la declaración de ellos con base en esa promesa. Si a usted a su notaría llega Pedro y Juan diciendo de que no tienen ninguna declaración, que no tienen ningún contrato de promesa de compraventa y el precio de venta que manifiestan ellos es el avalúo catastral y hacen la declaración juramentada, usted tendrá que cobrar sus derechos notariales con base en la declaración juramentada porque ese es el precio real que ellos están manifestando bajo la gravedad del juramento. Pero si ellos dicen de que su precio es el avalúo catastral y presentan otra opción, ahí él está diciendo mismo la norma que ellos deben de manifestar que sí hubo otra opción, entonces en ese caso se cobra con base en el contrato de promesa de compraventa, así ellos manifiesten otro. Y protocolizar ese documento. Por supuesto, hay que protocolizar ese documento, si se lo están aportando al notario hay que protocolizar. Ya vamos a la última y luego hacemos toda la que quieran. ¿Listo? Mi doctor, no se preocupe que yo no me voy hoy, así que tranquilo. Mi doctora. Nosotros tuvimos en la notaría... Un momentico, ¿me regalan agua, por favor? Mi reina. Un caso de que hicieron la promesa de compraventa el año pasado. Sí. El avalúo catastral el año pasado era 100 millones. Correcto. Ellos hicieron la promesa de compraventa por 120 millones, que era el valor real. Este año, como subieron los avalúos catastrales, el avalúo catastral de este año estaba por 300 millones, pero el valor real de la venta era por 120, que era lo que habían hecho en noviembre del año pasado. En el momento en que fuimos a cobrarles, porque es que además también la resolución de tarifas en sus últimos artículos dice que se tiene que cobrar siempre, se tiene que liquidar sobre el mayor valor. ¿Qué hicimos nosotros? Sí. Protocolizar la promesa, que estaba ahí claro que el valor real era de 120, pero el precio no se puede, o sea, en el precio no podía poner yo el avalúo catastral, porque es que ese no era el precio real de la venta. Y entonces ahí empieza a estar contrario con la ley de financiamiento,
con la ley con el decreto de tarifas y con lo que realmente pasó entre... Muy buen caso. Venga, eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Hicieron un contrato de promesa de compraventa el año inmediatamente anterior. Avalúo catastral 120. Precio de venta 100 o 120. Eso es indistinto. Allí sentaron un contrato de promesa de compraventa. Y resulta que aumentó el avalúo catastral y cuando vinieron a hacer la escritura pública ya no son 120 ni 100, sino 300. ¿Cuál es el valor por medio del cual yo tengo que cobrar? 300, porque es el avalúo catastral. Punto, pare de contar. Esa es la situación. Inclusive así aporta en el contrato de promesa de compraventa. Es más, ojo, que hay que aclarar algo. Ojo. Una cosa es el precio de venta del negocio jurídico y otra cosa distinta es el cobro de los derechos notariales. Y me explico. Ojo con esto. Por favor. Niños, gracias. Bien, recordemos clase de bienes, clase de contratos y clase de bienes, por supuesto. ¿Cómo se perfecciona el contrato de bien mueble? Poniéndonos de acuerdo en el precio y la cosa. Señorita, véndame el celular, vale $1.000.000 de pesos, listo, tómese $1.000.000, listo. Precio y la cosa, el celular y el precio. Pero para los bienes inmuebles, precio y la cosa, y anéxele o agréguele la formalidad de la escritura pública, porque la ley así lo exige y allí lo hace un contrato solemne. Clase de contratos y clase de bienes. Bien, en ese caso en especial, acuérdense de que el precio del contrato es el que estipulen las partes. Y si las partes estipularon que son 100 millones, el valor del contrato son 100 millones. Cosa distinta es que se deba y se tenga que cobrar por expresa disposición legal con base en el avalúo catastral. Entonces ustedes no tienen por qué señalar en el precio de venta el avalúo catastral. No, señor. El precio de venta es el que manifiesta en las partes. En la parte final, cuando usted agrega el paz y salvo, usted dice que el avalúo es de tanto. Bueno, entonces usted se va allí y compara. ¿Cuál es mayor? El avalúo. Entonces cobro con base en el avalúo. ¿Listo? Entonces, ojo con los requisitos esenciales del contrato de compraventa de bien inmueble. Mi doctor. Perdón, dos preguntas en una. En este momento con los constructores hay un problema con la figura del leasing. Que están temerosos de esa situación, para mí un poquito absurda cuando se trata de la primer venta, porque siempre que está enajenando un constructor se trata de un activo móvil y por lo tanto no entramos nosotros para ningún efecto. Sí. Solamente cuando va a ser de una persona natural o de una persona jurídica a cualquier otra persona que no sea constructor, necesariamente allí sí aplica la parte de la retención. De la retención, que no hemos llegado al tema. Continúe. De las retenciones y demás. Eso por un lado. Por el otro lado, usted hablaba, y así lo ha interpretado todo el mundo, que si no se hace el pago por un medio como el cheque, yo haría una pregunta un poquito simplista y tonta, si se quiere. El efectivo desapareció. Yo no puedo ir al banco y consignar la plata por la cual negocié el precio y estoy demostrando que le estoy moviendo a través del sistema financiero, porque en el momento en que yo le consigno a usted el valor del negocio, que se lo haya llevado en cheque o lo haya llevado en efectivo, yo ya tendré la carga de la prueba de dónde saqué el efectivo, de dónde no lo saqué. Sí, señor. Vea, busquemos la norma. A partir del primer... según la primera pregunta va a quedar clara, con el favor de Dios, en la tercera parte, en la parte tenebrosa de la exposición, es decir, en la retención en la fuente de persona jurídica. Listo, vamos con esta. Oiga, ¿cómo así? Yo tengo la plata en el colchón, yo voy y se la consigno y esa es la plena prueba de que efectivamente yo le consigné la plata. Leamos la norma. A partir del primero, no serán constitutivos de costo de bienes raíces aquella suma que no se hayan desembolsado a través de las entidades financieras. ¿Qué tiene que hacer? Sí o sí a través del banco, no en efectivo.
Ahora, ¿desaparecieron? No es que hayan desaparecido, mi querido doctor, lo que pasa es que se necesita que pasen por allá para cobrar un impuestico que se llama el gravamen a los movimientos financieros. Entonces, bien, ahora sí, seguimos. Amplio y suficiente para todo, doctor, no para que haga la declaración juramentada, insisto, en ese caso. Lleve y realice a buen término el negocio, tal cosa, tal otra. Mi concepto, sí, para poderlo llevar a buen término tendría que realizar la declaración. Mi concepto es que no, mi doctor. O sea, mi concepto, o sea, muy respetuoso. Bien, llegamos a la parte tenebrosa, esperemos que hayamos despejado esa parte oscura anterior. Créanme, si prestan atención, es la parte más fácil. Créanme, pero si prestan atención, es decir, eso implica a que cada vez que hable y diga alguna situación, no hagan comentarios para que no pierdan el sentido, porque hay que estar encajados. Listo, ese es un reto. Vamos a ver quién supera el reto. Bien, dice claramente la retención al comprador de personas jurídicas. Si recuerdan allá arriba que yo les dije que habían bienes activos fijos y activos movibles, que activo fijo operaba en la enajenación regular de todos aquellos bienes que hacen parte del giro ordinario del negocio. Eso quiere decir que una inmobiliaria y vende uno de sus bienes inmobiliarios que tienen en su inventario, pues ese es un activo movible, sea persona natural o sea persona jurídica, ¿correcto? Pero si no hace parte del giro ordinario de su negocio, pues sencillamente es un bien fijo, un activo fijo, la enajenación. Y mire, y es sencillo, usted es notario, ¿correcto? Y tiene unas cuotas o partes de interés social en una sociedad limitada. ¿Qué hace usted como notario? Usted se dedica al servicio notarial. Usted, pero resulta que un día quiso vender esas benditas cuotas o partes y las vendió. Usted dice, pero es que eso hace parte de mi inversión. ¿Por qué tiene que ser un activo fijo? Sencillo, porque usted no se dedica a comprar y vender cuotas o partes de interés social. Entonces, a pesar de que es una inversión y usted contablemente no lo lleva al activo fijo, sino a una inversión que es la 12, la cuenta 12, automáticamente por el solo hecho de venderla a usted, que no hace parte del giro ordinario de su negocio, es un activo fijo y por eso se le cobra la retención en la fuente como activo fijo. Esa explicación es previa a esto que les voy a explicar. Parágrafo, ojo, parágrafo agregado al artículo 401 del Estatuto Tributario. Dice, cuando el comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una sociedad de hecho, la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta constituye un requisito previo para el otorgamiento de la escritura pública. ¿Cómo así? Sí. Entonces, cuando el comprador es una persona jurídica, tiene que llevarle al notario la retención en la fuente pagada en el 490. Y dice así, las personas jurídicas o sociedades de hecho pagará la retención en la fuente mediante recibo oficial de pago en banco, de tal forma que el notario pueda verificar el pago como requisito previo al otorgamiento de la respectiva escritura. Y ojo, se convierte también en un documento comprobante fiscal. No pueden hacer la escritura pública sin eso. Miren que el 29 de diciembre que sale la norma, me dice un notario que asesoro, el doctor Fernando Pineda, el notario por allá de Valledupar, me dice, léete la ley de financiamiento que trae unas cosas del notario. Pues yo estaba en la casa, me puse a leerlo y llegué a este artículo. Después que había leído los anteriores, le saqué una foto y se la mandé. Yo, oye, mira lo que está aquí. Y él como que lo comentó en un chat que tienen ustedes los notarios y se armó Troya. Comenzaron a llamarme y todo el mundo pensó inmediatamente que el notario perdía esa agencia retenedora que tenía per secula seculorum y que he venido desarrollando durante toda su vida. Entonces yo dije, no, un momentico, y créanme que lo leía y volvía y leía y nuevamente leía hasta que dije, voy a leer qué dice el artículo 401, porque es un parágrafo agregado al 401 y dice el 401, retenciones sobre otros ingresos tributarios. No, sencillo. Este artículo 401, grábense esto, se tiene sin perjuicio de los demás retenciones en la fuente. ¿Qué quiere decir? Que no afecta para nada las demás retenciones
entre ellas la enajenación de activos fijos que trae el artículo 398 del Estatuto Tributario. Es decir, todo queda exactamente igual para el notario. Algo adicional, pero todo lo anterior sigue exactamente igual. El notario será responsable como agente retenedor de las retenciones cuando se cumplan dos requisitos: vendedor, persona natural, y que sea un activo fijo, y aplicará la retención del 1%. Pero entonces, ¿qué se hizo extensivo o qué aplica en esta situación? Entonces vamos a ver cuáles son los casos y cuáles son las situaciones que se presentan, y aquí sí, mucha atención, cómo se practica la retención aquí. Entendemos entonces que para los activos fijos aplica el 398 y para los activos movibles aplicará el 401 por regla general, porque hay un tema excepcional allí. ¿Qué pasa en la enajenación de activos fijos? En la enajenación de activos fijos, cuando el vendedor es una persona natural y el comprador una persona natural, el agente retenedor es el notario, el 1%. El vendedor persona natural, comprador persona jurídica, el agente retenedor es el notario. Es decir, seguimos igual: vendedor persona natural, comprador persona jurídica. ¿Quién retiene? El notario, enajenación de activos fijos. Pero ¿qué pasa cuando el comprador es una persona jurídica y el vendedor también es una persona jurídica? Créeme, aquí el notario pierde. El notario no es agente retenedor, porque el requisito es que sea persona natural el vendedor. Pero el notario hace control de herramienta y verifica. Entonces el comprador es el agente retenedor, y este tendrá que aportar al notario el recibo oficial de pago en banco, el 490, para que éste continúe con el trámite en la enajenación. Y es del 1%, hay un concepto. Esta situación se presentó lo siguiente. Esta situación se presentó, momentico. Resulta que anteriormente se decía, bueno, pero si el notario es agente retenedor como persona natural, ¿y qué pasa con la persona jurídica cuando se vende a otra persona jurídica? No existía la normatividad como tal. Gracias. No existía la normatividad como tal. ¿Eso quiere decir la pregunta o que me quedan 5 minutos? ¿5 minutos? Perfecto. No, ¿cómo así? No. Entonces, ¿qué pasa con esta retención? Resulta entonces que se le pidió un concepto a la DIAN y la DIAN dijo, un momentico, cuando es persona jurídica y persona jurídica, la retención la hará la persona jurídica, y la retención será del 1% en ese momento para la enajenación de activos fijos, y eso quedó así y no ha sido modificado el concepto. Por eso dejo la constancia ahí y ya le explico en el tema de activo movible. Ese es para activo movible. Ya vamos, correcto. Entonces resulta que ahí no se estaba practicando la retención. Las personas jurídicas no la estaban practicando, porque yo decía, hasta que salió unas tablas hace poquitos años y dijo, en estos casos que salió un decreto y todo el mundo pensó que eso aplicaba al notario, y eso no aplicaba al notario. Entonces se volvieron locos los notarios hasta que mandé un comunicado a uno de los notarios, y el notario mandó el comunicado a la Unión, y me enteré después de que la Unión expidió diciendo, no, eso no aplica al notario, qué pena con ustedes, pero eso no aplica al notario. No cobré derechos de autor. Bien, ¿qué pasa cuando el vendedor es persona jurídica y el comprador es persona natural? No hay retención, por regla general. Excepcionalmente hay algunas personas naturales que son agentes retenedores. Eso es muy excepcional. Ejemplo, Arturo Calle declara como persona natural, entonces es agente retenedor porque es comerciante. Pero la norma no dijo de que se tenía que pedir también la persona natural. Entonces el notario no tiene por qué pedir absolutamente nada allí. Persona jurídica vende a persona natural un activo fijo, no hay retención. Pasemos al activo movible. Ahora sí, activo movible. En tratándose de viviendas, la norma sí trae unos topes. Si son hasta 635 millones, el vendedor persona natural o jurídica indistintamente. ¿Qué pasa si el constructor persona natural llega ante el notario? Vengo a vender uno de los bienes del proyecto de construcción tal. Pues eso no es un activo fijo. Entonces el notario no tiene por qué practicar la retención. Eso es un activo movible. Claro está.
que el notario inicialmente deberá decir, bueno, te tengo que practicar la retención del 1. Él tendrá que decir, no señor, no, mire, es que yo soy un constructor, y tendrá que manifestarlo, porque después se le puede pasar al notario con la persona natural también. Listo. Entonces el notario aquí no hace sino recibir el agente retenedor el recibo oficial cuando es del 1%, cuando el valor son 685 millones. Si la persona natural o jurídica supera ese valor, ojo, por los primeros 685, el 1%, y de allí en adelante el 2.5. Ojo, no es que sean 1.000 millones el 2.5, no, hasta 685, 1%, y de allí en adelante. Ahí hay un ejercicio, vamos a hacer. Activo movible, vamos para allá. Vendedor, persona natural o jurídica, activo movible, recuerden siempre. Comprador, persona jurídica, cualquiera que sea el valor, 2.5, en el caso de bienes distintos a la vivienda. Vendió un lote de terreno, vendió una bodega, ¡pum!, enseguida el 2.5%. El vendedor, persona natural o jurídica, comprador, persona natural, no hay retención, él no es agente retenedor. Caso 1, vamos con los casos aquí, 5 minuticos ahí rapidito. Y respondo una que otra pregunta que está ahí que no respondí. Pedro vende a la empresa Palmas S.A. un lote de terreno por valor de 1.200 millones. Aplicamos las tres cosas. Impuesto nacional al consumo, el 2%, cobran los derechos notariales con base en 4.800 porque resulta que no hizo la declaración juramentada. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Una cosa es el castigo que se hace por 4 veces para el impuesto de renta, ese no aplica para el impuesto nacional al consumo. Recuerden, son totalmente distintos los impuestos y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, no puedo aplicar ahí analogía. Cobrar la retención en la fuente con base en 4 veces, reportar a las autoridades tributarias y dejar las respectivas advertencias. Avianca S.A., persona jurídica. Avianca, ¿qué se dedica? A prestar servicio de transporte. Él no se dedica, estamos hablando entonces de activo fijo, él no se dedica a andar vendiendo inmuebles. Entonces vende un lote de terreno por 1.200 a una persona jurídica. ¿Qué hacen? La declaración del impuesto nacional al consumo, los derechos notariales con base en 1.200 porque hicieron la declaración, el exigir el recibo oficial de pago en bancos de la retención para continuar el trámite y dejar las advertencias en la respectiva escritura. Ojo, paraísos S.A. vende a Pedro y a una persona jurídica un bien por 1.000 millones. ¿Qué te tiene que hacer aquí? El impuesto nacional al consumo para ambos, ¿sí? Es decir, ahí aplica porque la enajenación supera los 918, pero la retención en la fuente por renta, la persona jurídica tendrá que hacerla a la proporción o porción de la realización de la compra. Es decir, que si compró por 500 millones, a él tendrá que practicar la retención con base en 500 millones porque fue el valor de la compra. No puedo aplicárselo a la persona natural. ¿Entendido ese caso? Muy bien. Ya le repito, comprador, 2 personas. Una persona jurídica. Claro que sí. ¿Cómo? Sí. Sí. El recibo de pago de la retención. Yo hasta donde interpreto, y esto fue fruto de una reunión con unos colegas en Bogotá, la notaria 54, si mal no estoy, que fue funcionaria de la DIAN y además fue magistrada de lo contencioso administrativo, decía que se refería fundamentalmente a los activos fijos de las compañías, porque no, cuando se trata de activos móviles no tenemos nada que ver, el caso de las constructoras y demás. Más aún, tendría allí una diferencia porque habla de el decreto único reglamentario 1625-2016 fue el que estableció esas otras bases del 1% hasta los primeros 680 y piole millones y de ahí en adelante el 2,5. Más aún, dice que si la otra persona no es declarante, la retención es del orden del 3,5%.
Si es persona natural, ¿y usted conoce alguna persona natural que sea conductor y no sea declarante? Yo no la conozco. No, es que yo no estoy hablando en ningún caso de constructores. Sí. Por eso digo, para mí se sustrae totalmente lo de los constructores, porque a nosotros no nos están obligando a retenerle en la fuente en el caso de venta a personas Es que allí jurídicas. no dice que hay retención en la fuente por parte del notario. Allí no lo está diciendo. Ahí está diciendo que se debe aportar el recibo oficial de pago en banco por el valor de la retención a proporción de la compra que hace la persona jurídica. Perdón, pero entonces estaríamos en contradicción con lo que usted me respondió hace un rato en relación con los activos móviles. Cuando le dije yo que si yo voy y solicito a la vivienda que compre en nombre mío a través de la figura del leasing, en el momento en que le están comprando al constructor, no aplica. Pero en el momento en que me hace la transferencia del dominio a mí, yo sí tengo que pagar un impuesto por ese efecto. Bueno, aclaro. Independientemente, soy muy respetuoso de la doctora, de hecho nos conocemos y compartimos conferencias en las posiciones anteriores, y le repito, mire, cuando estamos hablando de un activo fijo, el agente retenedor es el notario. Si compra una persona jurídica, el agente retenedor sigue siendo el notario en la venta de personas naturales. Pero ¿qué pasa en los activos movibles? Allá va el caso. En el activo movible que vendió la persona jurídica y compró una persona jurídica, automáticamente tenemos que pedir la retención en la fuente. El caso que trata aquí es si compró la persona jurídica el 50%, entonces sobre ese 50% deberá la persona jurídica aportar el recibo oficial de pago en banco de su 50%, porque él es agente retenedor, y el notario, para continuar con la escritura, debe recibir el comprobante de pago. Ya déjeme y termino con los casos, y bueno, creo que de pronto hay una diferenciación en los casos y ahorita la podemos tratar con gusto. Caso 4, ojo, la vivienda, ojo, aquí está, activo movible, aquí está, el 1% sobre los primeros 685, 6 millones, y el exceso sobre el 2.5, eso suma 14 millones de pesos. Caso 5, constructor, persona jurídica, y vende a persona jurídica una oficina por 1.000. Este es el ejemplo, aquí está, que es el ejemplo del cual veníamos hablando. Por 1.000, 2% por el Impuesto Nacional al Consumo, cobrar los derechos notariales con base en 1.000 y exigir el recibo oficial de pago en banco del 2.5%, porque está vendiendo una oficina, no es una vivienda. Vendedor, persona jurídica; comprador, persona jurídica, aplica plena y claramente el parágrafo que se anexa al artículo 401. Jóvenes, insisto, podemos tener la diferencia que querramos. Ok, la retefuente en la permuta, con gusto. Dos cosas con respecto a la permuta y cerramos aquí. Bueno, les insisto, el decreto reglamentario 1625 deja ver muy claro la situación que se está aplicando aquí, y sería importante que lo revisaran. Ojo, ¿qué pasa con la permuta? Dos casos en la permuta. Primero, con respecto al valor del bien, allí no tiene que hacerse por transacción financiera, porque se está entregando un bien. Entonces ese es el valor del bien, se debe tener en cuenta. Y resulta que en la retención en la fuente, en la permuta, se cobra 2 veces porque hay 2 enajenaciones. 1.000 y 1.000, el 1% de 1.000 y el 1% de 1.000. 2 personas jurídicas tendrán que aportarse el recibo oficial de pago en banco, ambas, porque ambas hacen la enajenación. Muchísimas gracias a todos, con mucho gusto.